todos, espero que me estéis escuchando bien. Bueno, primeramente agradeceros la asistencia esta mañana en esta sesión, en este webinar sobre Amazon Web Services. Nos complace presentaros esta nueva línea de negocio donde estamos poniendo, la verdad es que mucho hincapié y donde tenemos pues grandes expectativas. Yo creo que más o menos se irán conectando todos los asistentes, por lo que veo ya van entrando. Entonces, nada, si os parece bien, vamos comenzando, ¿vale? Al final de la sesión pasaremos una encuesta que sí que estaría bien, nos gustaría que respondieseis, ¿vale? En la medida de lo posible nos ayuda mucho a seguir mejorando y a seguir ayudándoos. Entonces, nada, será un minutito de responder 4 o 5 preguntas y bueno, nos ayudaría mucho, ¿vale? Así que nada, como os decía, vamos a comenzar y cualquier duda, al final también abriremos unos minutos de preguntas y respuestas por si tenéis alguna cuestión, por si hay alguna duda, cualquier cosa que nos queráis comentar, ¿vale? Bueno, comenzamos. Como os digo, al final esto es un webinar, es una sesión para acercaros un poquito más la tecnología de AWS, de Amazon Web Services, y qué es lo que estamos haciendo desde Integra para potenciar esta tecnología y para ayudaros en vuestros negocios. Y bueno, pues la idea es que conozcáis un poco el ecosistema de Amazon Web Services, en qué punto estamos, qué es lo que estamos haciendo, casos de uso y cómo podemos ayudaros, ¿vale? Yo, un poco por presentarme, soy Javier Arbiol, soy el responsable del área de Amazon Web Services dentro de Integra. Mi responsabilidad pues es ayudaros en todo lo posible en cualquier negocio, en cualquier proyecto que tengáis, ir de la mano con vosotros, hacer de nexo de unión entre vosotros, la tecnología, el fabricante, ayudaros en toda esa consultoría, en ese assessment, en ese asesoramiento de vuestros proyectos y daros la mejor opción pues para que en tiempo y forma vuestros proyectos de Amazon Web Services sean un éxito, ¿vale? Tenéis ahí mi LinkedIn y, bueno, podréis ver al final de la sesión, que os lo dejaré en la última diapositiva, podréis ver mi correo y mi teléfono directo para lo que necesitéis, ¿vale? Después de la sesión, por supuesto, os pasaremos la presentación para que la tengáis, por si necesitáis volver a hacer uso de ella, ¿vale? Bueno, creo que muchos de vosotros ya nos conocéis. Voy a ser breve en esta parte. Somos Integra Tecnología, somos un grupo de empresas que nos dedicamos sobre todo al mundo de la tecnología, al mundo IT, aunque sí que es verdad que abordamos otro tipo de proyectos como toda la parte de formación, por ejemplo, que históricamente somos una empresa de formación muy fuerte en esa parte y, bueno, pues al final somos una consultora tecnológica, como veis en pantalla, que ofrece pues soluciones globales, ¿no? Pues desde la parte de desarrollo, pasando por sistemas, marketing, formación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esa posibilidad de abordar un proyecto 360 con cualquier tipo de necesidad que tengáis, ¿vale? Nos gusta escucharos, nos gusta asesoraros y daros la mejor opción dependiendo un poco de vuestras necesidades. En Integra tenemos unas líneas muy claras de negocio que sí que están muy definidas. Integra al final históricamente es una empresa familiar que nació en el año 86 y que ha ido evolucionando de una manera pues espectacular, ¿no? Hasta a día de hoy, que somos más de 800 personas, tenemos varias unidades de competencia y varias líneas de negocio, como veis en pantalla, pues como os decía, muy definidas, ¿no? Desde la parte de sistemas, servicios de sistemas, consultoría, infraestructura, CAU, cloud, etcétera, pasando ya por soluciones más de negocio, de consultoría, servicios de data y analytics, IoT, inteligencia artificial, desarrollo, más la parte de desarrollo de software, marketing, comunicación, consultoría y talento, ¿no? Donde entra nuestra Integra Technology School, que es muy fuerte para toda la parte de formación, ¿vale? Entonces, pues bueno, como veis, son diferentes líneas de negocio muy definidas, pero que podemos hacer sinergias entre todas estas áreas para daros, como os decía, un proyecto 360 dependiendo un poco de las necesidades que tengáis, ¿vale?
¿Cómo estamos también en cuanto a alianzas, ¿no? Alianzas de fabricantes y grandes firmas tecnológicas. Somos un partner muy consolidado en muchas de las grandes soluciones de software. Como veis en pantalla, pues primeramente Amazon Web Services, por supuesto, que es el tema que nos compete hoy, pero también tenemos otras competencias y otras alianzas con Microsoft, con IBM, con Salesforce, Fortinet, diferentes alianzas que hacen que tengamos una visión holística de todo el ecosistema de software para poderos dar una solución conjunta dependiendo, pues como os decía antes, de las necesidades, ¿no? Si no es la parte de Amazon Web Services, pues por lo que sea, no encaja o hay que hacer una sinergia con una parte de Microsoft para subir unas máquinas al data center de Amazon Web Services o un directorio activo que tiene que estar sincronizado con esas máquinas, pues tenemos esa capacidad porque tenemos esas alianzas y ese expertise en diferentes soluciones clave del mercado de la tecnología, ¿vale? Y hemos ido ganando, pues por supuesto, como veis en pantalla, diferentes reconocimientos, diferentes premios a lo largo de nuestra trayectoria. Bien, un poco más yendo en materia al tema que hoy nos compete, en la parte de Amazon Web Services estamos creciendo muchísimo, tenemos ya una fuerte especialización, un equipo tanto a nivel comercial como a nivel técnico ya consolidado y estamos en varias patas, varios puntos que estamos potenciando, ¿no? Aquí sí que tenemos una visión estratégica de toda la parte de negocio de Amazon Web Services. Somos conscientes del momentum en el que estamos, sobre todo en la región, en Aragón, con toda la llegada de los centros de datos de Amazon Web Services, y eso hace que tengamos esta potencialidad en todo este ecosistema, ¿no? Tenemos un equipo de marketing muy definido que nos ayuda día a día en todas estas acciones, colaborando con vosotros, haciendo acciones de generación de demanda, pues para que poder potenciar y poder ser más fuertes también en toda esta parte de marketing. Una atención comercial muy personalizada, donde tenemos a un equipo comercial, a una fuerza comercial que os ayuda día a día, pero que aquí también está muy especializada en las diferentes tecnologías que abordamos y, por supuesto, en AWS, pues para acelerar ese go-to-market con vosotros. Y tenemos una estructura técnica, por supuesto, que es la que nos ayuda en el día a día en esos proyectos que vosotros tenéis, en definir la estrategia, en definir el cómo hacer el proyecto, cuál es la mejor manera y tener diferentes líneas dentro del proyecto, pues tanto la parte de assessment como de implantación, administración, soporte, formación, que son diferentes etapas dentro del proyecto, ¿no? No solo nos quedamos en la parte de, por supuesto, de recursos de AWS, sino que vamos a cada una de las partes de un proyecto de acompañamiento con vosotros. ¿Cómo trabajamos esa metodología? ¿No? Sí que tenemos 3 líneas muy claras para trabajar la metodología en este tipo de proyectos, ¿no? Por supuesto, trabajamos conjuntamente con Amazon Web Services y con su equipo comercial y su equipo de canal para estar alineados con su estrategia, para estar alineados con sus acciones y trasladároslas a vosotros en la mejor manera para daros, pues, para ser competitivos y daros el mejor servicio y el mejor precio en cada uno de los proyectos. Tenemos proveedores muy definidos que nos ayudan también en el día a día a todo este tipo de acciones, no solo a nivel económico, sino también pues a nivel técnico, porque al final, teniendo toda esa fuerza, no solo del fabricante, sino del proveedor, también nosotros podemos ser todavía más competentes, ¿no? Y tenemos una especialización que hemos llevado a cabo en los últimos meses, en los últimos años, que nos han hecho más fuertes, sobre todo en la parte técnica, en cuanto a especialización y certificación, ¿vale? Vamos muy de la mano en las certificaciones del fabricante para estar en el día a día de lo que el fabricante nos solicita y de lo que el mercado nos pide, ¿no? Aquí sí que ya entraríamos un poco más en materia de qué es lo que le va a convenir a vuestro negocio. Seguramente esta slide la habréis visto millones de veces, pero sí que es importante, antes de un proyecto de este tipo, saber
qué tipo de servicio necesitamos, ¿no? Al final, dentro de los servicios cloud tenemos 3 servicios muy definidos que luego han ido derivando en otros muchos, ¿vale? Pero estos son los originales muy definidos, ¿no? La parte de infraestructura como servicio, plataforma y software como servicio. Dependiendo un poco del control que necesitéis sobre los recursos, vamos a optar por por un tipo de proyecto u otro o una mezcla de todos ellos, ¿no? Podemos tener una parte de infraestructura como servicio en una migración de vuestros centros de datos, tener una parte de plataforma como servicio teniendo una base de datos simplemente gestionando esa base de datos sin necesidad de tener un cómputo asociado, o tenemos la parte de software como servicio, pues que va más allá de solamente una solución de software en la que la gestión de todo lo que hay detrás se encarga el propio Amazon Web Services y nosotros solamente recibimos el servicio como software, ¿no? Pues veas el caso también, por ejemplo, de otros fabricantes como Microsoft en la parte de Office 365 u otro tipo de servicios de este tipo, ¿no? Vamos de mayor control de los recursos a menor control de los recursos, que no por ello es peor, sino sí que simplemente dependerá del proyecto, ¿vale? Luego tenemos aquí en los servicios cloud, pero sobre todo en Amazon Web Services, tenemos tres formas de pago, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde nos van a hacer tener también un ahorro de costes con la infraestructura de Amazon Web Services. Tenemos 3 modalidades muy definidas, pero como os digo, dentro de un proyecto o dentro de una suscripción podemos combinarlas, ¿vale? Tenemos la parte de pago por uso, que es la parte más habitual y que más conoceréis seguramente. Pago por uso puro y duro, yo pago solamente por los recursos que uso, las horas en uso o los días en uso de esa infraestructura o de esos servicios. Luego tenemos una parte de reserva, de reserva sobre todo, reserva de instancias, suele ser lo más habitual, o incluso bases de datos, otro tipo de recursos, que aquí lo que voy a tener es un compromiso a 1 o 3 años, depende un poco del periodo. Voy a tener un compromiso de mantener ese servicio, que seguramente, por ejemplo, 1 año suele ser muy habitual. Oye, yo tengo el servicio y es muy raro que no lo mantenga durante 1 año si he decidido migrar esos recursos a cloud, ¿no? Entonces voy a pagar por ese compromiso de X tiempo y voy a tener un ahorro de costes por recurso. Entonces aquí pues es muy interesante también la parte de reserva. Y luego hay una parte de pago menos cuanto más uso. Esto es algo curioso, ¿no? Porque luego también tenemos, por ejemplo, como savings plan, por decirlo de alguna manera, planes de ahorro, como las típicas tarifas planas, por entendernos, donde voy a tener un coste de un compromiso de X cómputo y ahí puedo usar lo que necesite, ¿no? Dentro de los recursos incluidos puedo usar lo que necesite. No es tanto un compromiso de tiempo, sino un compromiso de cómputo o de recursos. Entonces, pues bueno, tengo una tarifa plana, por decirlo de alguna manera, para poder utilizar esos recursos. Vamos de mayor coste a menor coste, pero también vamos de menor uso a mayor uso, porque a lo mejor nos interesa tener unas máquinas solo unas horas del día encendidas y eso obviamente va a ser mucho más rentable en el modelo de pago por uso. Dependerá un poco de lo que necesitemos dentro del proyecto. Ahora mi compañera Ana os va a lanzar un sondeo sobre todo sobre este tema, a ver cómo lo soléis manejar vosotros, qué opináis acerca sobre todo de este modelo, ¿no? Si vosotros, yo creo que el sondeo ya se ve, sí, dependerá, vale, ya veo que estáis votando. Entonces, pues bueno, seguramente dependerá del proyecto, yo lo entiendo, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de las veces lo que queremos es ahorrar costes teniendo cierto compromiso, ¿no? Veo que muchos habláis que depende del proyecto y es muy habitual, pero bueno, aquí ya será cuestión de valorar cada proyecto con vosotros, ver cuál es la mejor manera. Desde luego, el no está claro. Todos queréis ahorrar costes, es lo habitual, pero bueno, es verdad que depende del proyecto y de la necesidad, ¿no? Muchas gracias por contestar. Bueno, seguimos con esta parte. Aquí sí que tenemos también un modelo de rentabilidad muy definido, que también conoceréis muchos de vosotros, que es el modelo on-premise versus cloud versus AWS. Javier, están viendo ahora los resultados del sondeo. Perdón, Los acabo de vale. publicar, sí.
por eso. Perfecto. Nada, Perfecto, bueno, pues por comentar brevemente, gracias Ana, por comentar brevemente tenemos casi un 70% que depende del proyecto, un 30%, un 31% que sí, que queremos ahorrar costes y obviamente nadie quiere no ahorrar costes, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí entra esa fase de assessment, esa fase de acompañamiento que desde Integra podemos hacer con vosotros para ver qué tipo de proyecto necesitáis, cuál es la mejor manera de llevar a cabo ese proyecto y si en algunas de esos recursos que vosotros tengáis contratados, pues interesa más tener un pago por uso o tener más un saving plan o tener más un compromiso a X tiempo, ¿vale? Entonces, pues bueno, es algo muy habitual que dependa de cada uno de los proyectos. Bien, gracias Ana. Como os decía, aquí tenemos sí una parte de rentabilidad muy definida, que también conoceréis muchos de vosotros, que es la parte de on-premise versus cloud versus AWS. Y aquí pues vamos a tener sobre todo un modelo donde vamos a pasar de un modelo de inmovilizado, donde tenemos un equipamiento, nuestras instalaciones, con unos recursos asociados a mantener ese equipamiento, una serie de contratos de un coste que hemos tenido más elevado para mantener esa infraestructura, haya más un modelo cloud de pago por uso, sin tener que adelantar costes, con un go-to-market mucho más rápido que nos va a permitir que vuestro servicio sea mucho más eficiente y mucho más escalable, tanto de manera horizontal como vertical. Es decir, podemos escalar en rendimiento o podemos escalar en número de recursos, ¿vale? Y aquí vais a tener un autoservicio de nuestra mano, por supuesto, si necesitáis, pero vais a tener un autoservicio para ser eficientes en todos estos servicios que Amazon Web Services nos presta, ¿vale? ¿Qué tenemos en cuanto a disponibilidad de los datos? ¿Vale? Que esto suele ser muy habitual. Oye, ¿dónde están mis datos? Mis datos están protegidos, cumplimos con todas las SLAs, cumplimos con, por ejemplo, con el Esquema Nacional de Seguridad. Pues obviamente sí. Aquí tenemos centros de datos repartidos por toda la geografía mundial, 33 regiones, varias zonas de disponibilidad dentro de las regiones, territorios y países que están cubiertos por todas estas regiones e incluso regiones ET que llamamos, que al final son regiones que nos van a permitir, pues por ejemplo, mediante el servicio de CloudFront, tener una entrega mucho más rápida, mucho más directa a los datos, ¿no? A los datos a los que estéis accediendo. Aquí en España, como sabéis, como os decía antes, pasamos por un buen momento, sobre todo en la región de Aragón, porque la llegada de Amazon Web Services de los centros de datos a 3 regiones diferentes dentro de Aragón, pues nos va a hacer ser mucho más, mucho más punta de lanza, por decirlo de alguna manera, y que el acceso a los datos sea prácticamente inmediato, sin ningún tipo de latencia. Entonces, pues bueno, es un momento excepcional para que dentro en España y en Aragón, por supuesto, pues tengamos este tipo de negocio en la nube de Amazon y tener mucha más atención también, incluso a nivel comercial por parte de Amazon Web Services, teniendo los centros de datos aquí. Una visión muy global, aquí no os abruméis, ¿vale? Pero una visión muy global de qué podemos tener en cuanto a recursos de Amazon Web Services, ¿no? Servicios base, donde vamos a tener una parte, pues sobre todo de almacenamiento, una parte de entrega de los datos, almacenamiento persistente, almacenamiento más volátil, ¿vale? Son diferentes tipos de almacenamiento que desgranaremos seguramente en sesiones posteriores, pero que hoy quería comentaros un poco también, ahora lo veremos, los recursos más habituales, ¿vale? Una parte de servicios bases, como os decía, en almacenamiento, en cómputo, que es la parte más de EC2, de cómputo tanto con servidor como servicios serverless, sin servidor y bases de datos. Luego, todos servicios de despliegue de administración, que van más a la parte de servicios de aplicaciones, herramientas de gestión, seguridad e identidad y sobre todo plataformas, más plataformas pues de analítica de datos, servicios más enfocados a servicios móviles como puedan ser aplicaciones o almacenamiento de aplicaciones, redes, aplicaciones empresariales y por supuesto una parte más de IoT que va muy de la mano con proyectos más de, por ejemplo, de fabricación, de industria. Todo esto, pues como sabéis, en los últimos meses, años se ha acelerado con una capa importante de inteligencia artificial que todos los fabricantes están poniendo sobre sus servicios. Y aquí en Amazon Web Services tenemos varios servicios de inteligencia artificial que son muy completos, que seguramente también nos gustaría enseñaros en otra sesión.
Vamos a ir un poco más al detalle de qué soluciones de negocio hay, ¿vale? No voy a entrar mucho en el detalle de cada uno de ellos porque no es hoy el foro, no es la temática de hoy, pero sí, como os digo, nos gustaría hacer sesiones posteriores donde más interesados estéis en esta parte, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos 5 soluciones de negocio muy definidas y que suelen ser las más habituales, ¿vale? Tenemos la parte de EC2, que es la parte de cómputo, que vamos a tener capacidad de cómputo escalable tanto a nivel horizontal como vertical, como os decía, y la posibilidad de poder elegir qué tipo de máquinas necesito, qué capacidad necesito para esas máquinas, qué memoria necesito, cuánto tiempo voy a tener que utilizar esas máquinas, para qué funcionalidad necesito esas máquinas. No es lo mismo una máquina que contratemos que sea para un servidor de ficheros que una máquina que vaya a llevar, por ejemplo, un AutoCAD y que necesite una capacidad de cómputo mucho más elevada, ¿vale? Tenemos S3, al final esto es storage, es almacenamiento puro y duro, pero sí que tenemos diferentes tipos de almacenamiento. Tenemos S3 como almacenamiento base, pero también vamos a tener almacenamiento persistente con Glacier, vamos a tener almacenamiento de archivos compartidos. Bueno, lo veremos un poquito más en detalle. La parte de CloudFront, que es un CDN, al fin y al cabo, aquí lo que vamos a tener es una agilización para la distribución del contenido web, pues como os decía, dentro de estos centros de datos también hay unos centros muy definidos para esta entrega de información y CloudFront nos permite ser mucho más ágiles en esa entrega de información. RDS como bases de datos relacionales, que luego veremos que también hay otro tipo de bases de datos, también no relacionales, bases de datos propias de Amazon, pero Amazon RDS suele ser el tipo de base de datos relacional que contratamos sin necesidad de infraestructura y que suele ser más habitual, ¿no? Y la parte de Lambda, que sobre todo habréis escuchado serverless, capacidad de cómputo sin servidor, que nos permite ejecutar código y tener una disponibilidad bastante alta sin necesidad de encargarnos de gestionar esta infraestructura, de elegir qué tipo de componentes o qué tipo de capacidades necesitamos para nuestra infraestructura, sino que el propio Amazon es capaz de elegir de elegir esta capacidad o de elegir este rendimiento por nosotros, y nosotros solo nos encargamos de ejecutar el propio código, ¿no? Aquí ya desgranamos un poco más, tenemos una parte vamos a lanzar, si te parece, Ana, el siguiente sondeo, ¿vale? Eh, y ahora os contamos. Vale, perfecto, muchas gracias, Ana. Más que nada para ver en qué tipos de recursos tenéis más conocimiento también, ¿vale? Pues sobre todo en cómputo, en almacenamiento, en bases de datos, redes, ver un poco dónde es donde más trabajáis o dónde habéis trabajado en los últimos proyectos. Normalmente suele ser más la parte de cómputo y almacenamiento, yo lo entiendo, que suele ser los servicios más habituales dentro de las necesidades de la empresa, pero bueno, veamos a ver cómo queda este sondeo, ¿no? Ahora entramos un poquito más en detalle en la última parte de la sesión, de manera muy puntual en los tipos de servicios que habíamos comentado anteriormente. Veo que la parte de almacenamiento suele ser lo más habitual. ¿Por qué suele ser esto? Pues más que nada, sobre todo por servicios de backup, servicios de respaldo de información, donde el almacenamiento vamos a llevarlo contra un S3, contra un almacenamiento, un storage de Amazon Web Services. Cómputo y redes, pues va muy de la mano, es cierto. Además, de hecho, se complementan, uno sin el otro no tendría mucho sentido. Aparte de cómputo, virtualización y redes suele ser lo más habitual, y bases de datos, pues también hay una pequeña parte que trabajáis, ¿no? No sé si habéis trabajado solamente bases de datos como servicio o también han ido asociados a una infraestructura, pero bueno, suele ser muy habitual. Otros servicios que podrían ser, pues al final son servicios más propios de dockerización de aplicaciones, servicios web, pues bueno, que al final también seguramente igual habéis trabajado en alguna ocasión, DevOps, etcétera, etcétera, pero que suele ser
menos habitual, al menos cuando empezamos a trabajar en nube, ¿no? Muchas gracias por las respuestas. Bien, ahora vamos un poco, como os digo, en la última parte de la sesión, no me quiero extender demasiado. Servicios AWS Storage Services son servicios de almacenamiento, donde vamos a tener S3 como almacenamiento base, un almacenamiento de bloques, y luego vamos a tener Elastic Block Storage, que esto es un almacenamiento mucho más elástico de bloques, y File System, que es un almacenamiento de ficheros compartidos, y Simple Storage Service de Glacier, que es un almacenamiento más persistente, ¿vale? Que vamos a tener un coste más reducido con Glacier, pero lo que nos va a permitir es que no vamos a tener ese acceso tan frecuente a los datos, ¿vale? Pueden ser datos persistentes a los que no tenemos mucho acceso y nos ahorramos un coste ahí con ese coste por giga, ¿no? En S3 normal, en el Simple Storage Service, lo que tenemos es un acceso frecuente y por eso el coste por giga pues es un poquito más elevado, ¿vale? Servicios de cómputo, vamos a tener EC2 muy definido con una serie de máquinas que vamos a poder elegir, vamos a poder escalar como os decía antes. Para ello nos vamos a apoyar en EC2 Autoscaling, que es un servicio de autoescalado. Elastic Container Service y Elastic Kubernetes Service al final son servicios de dockerización de aplicaciones donde vamos a tener nuestras aplicaciones aisladas entre sí para que sea mucho más eficiente la entrega del servicio o que las aplicaciones funcionen mucho más de manera mucho más independiente, ¿no? Esto nos va a dar pues una velocidad y una escalabilidad todavía mayor. Y AWS Lambda, que al final, como os decía antes, es el servicio serverless, donde solo nos vamos a encargar del código y no tanto de la infraestructura, ¿vale? Servicios de bases de datos, donde vamos a tener bases de datos relacionales, RDS, como os comentaba antes, suele ser lo más habitual, pero que también podemos trabajar con otros servicios propios, por ejemplo, de Amazon Web Services, como es Amazon Aurora, es una base de datos, un servicio de base de datos propio de Amazon Web Services, donde el rendimiento es un poquito mayor. Yo aquí os invito a que hablemos sobre todo de Amazon Aurora, porque el rendimiento es todavía mayor que las bases de datos relacionales. Redshift, donde vamos a tener aquí por decirlo de alguna manera, un centro de datos, un data lake, donde vamos a poder analizar esos datos y tener una analítica mucho más desgranada. Y Amazon DynamoDB, por ejemplo, es otro de los servicios más habituales, que aquí son bases de datos no SQL y también podemos utilizar este tipo de servicio. En todos estos servicios que os estoy comentando hay otros muchos, ¿vale? Pero quiero comentaros los más habituales para vuestros proyectos porque en el 95% de los casos serán los que vayamos a abordar seguramente, ¿vale? Servicios de seguridad e identidad y servicios de compliance, donde vamos a tener una parte de IAM, que aquí seguro que conocéis, pues al final son servicios de gestión de identidad, donde tendremos una gestión del acceso de los usuarios, por ejemplo, en otras nubes, como pueda ser Azure o Google, también existe este tipo de servicio. AWS Organizations nos va a dar la posibilidad de que si sois un grupo de empresas o tenéis diferentes organizaciones, vamos a tenerlo todo en una única consola de gestión y vamos a poder gestionar las infraestructuras con Organizations en una única cuenta, ¿vale? Y eso nos va a dar una visión y una gestión mucho más eficiente. Cognito Shield al final son servicios de seguridad del dato, donde vamos a tener también una capa extra, pues al final como una especie de anti-ransomware y capa de seguridad, y AWS Key Management, que al final nos va a dar un almacén, un vault de contraseñas, donde vamos a poder tener todas nuestras contraseñas seguras con una clave maestra. Os lo digo de manera muy resumida, pero obviamente tiene mucho más potencial una vez que nos metemos en cada uno de estos servicios, ¿vale? En la parte de Cost Management son servicios de gestión de los costes, donde vamos a tener Cost and Usage Report, vamos a poder utilizar una herramienta para los costes y para el uso que nos va a dar una serie de reportes. AWS Budgets, que vamos a poder marcar una serie de objetivos de facturación y una serie de objetivos de rendimiento, y ahí vamos a ver las métricas de si estamos llegando a ese tipo de objetivos. Y AWS Cost Explorer, que aquí sí que podemos ir de la mano con la factura mes a mes, año a año, de cuáles son nuestros costes y ver en qué se han producido los costes con todo este desgranamiento de los datos, ¿no? Aquí podemos filtrar por infinidad de campos, ya lo veréis, y tener toda la información al detalle de nuestras facturas, ¿vale? Management and Governance al final aquí nos va a dar
una parte sobre todo de gestión de la consola, gestión de cuáles son los accesos, quién ha accedido a esta consola, el autoescalado, una parte de gestión de la línea de comandos, de la consola de comandos. Entonces aquí sí que vamos a tener, sobre todo, más el owner de la cuenta, ¿no? O los que sean propietarios de la cuenta van a tener la gestión de todo ello. Entonces, con esta serie de herramientas vamos a poder tocar cada uno de los puntos de gestión pues para tener una administración total, ¿no? Esto sería una arquitectura tipo, ¿vale? Dentro de lo que hemos estado comentando, por ejemplo, una arquitectura muy sencilla, donde la entrega a los usuarios anteriormente se produce con una serie de infraestructura en Amazon Web Services, donde tenemos muy definidos pues la parte de redes, la parte de cómputo, bases de datos y almacenamiento. La parte de cómputo con F2 es la que nos va a enviar o la que va a hacer nexo de unión con la base de datos y con el almacenamiento con S3, donde vamos a tener por encima una red virtual que nos va a permitir una red virtual privada que nos va a permitir aislarnos, entre comillas, del resto de ecosistema, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí esto suele ser una arquitectura muy, muy habitual, como os digo, y muy sencilla, ¿no? De una sola máquina, de una sola base de datos y de un almacenamiento. Contamos con herramientas desde Integra, con herramientas que nos ayudan en toda esta gestión, que ponemos a vuestra disposición en cada uno de los proyectos, dependiendo del proyecto, pero son herramientas que no son propias de AWS, pero sí que son herramientas que se compenetran 100% con este tipo de servicios y que nos van a hacer que os demos un proyecto mucho más completo, ¿no? Herramientas pues, más de gestión, por ejemplo, de incidentes, que nos va a permitir en tiempo real ver qué incidentes podemos tener en nuestra infraestructura, herramientas de gestión de la performance, de gestión del rendimiento de nuestros recursos, herramientas de gestión de las redes, ¿vale? Para ver cuál es el estado de nuestras redes, cómo podemos mejorar la eficiencia de nuestras redes en cuanto a la infraestructura de Amazon Web Services y gestión también, sobre todo, de los recursos, pero gestión de los costes, ¿no? Con esas herramientas de FinOps que nos van a permitir tener una gestión de los costes muy, muy afinada y que, bueno, pues que obviamente paguéis lo mínimo posible por la infraestructura dentro de Amazon Web Services, ¿vale? Muy rápido, casos de uso. Sí que me gustaría lanzar el último sondeo antes de los casos de uso, Ana, si puedes, sobre todo en materia de estas herramientas que hemos comentado antes, ¿vale? ¿Cuáles son las herramientas que más, o la herramienta que más os podría interesar, ¿no? Optimización de costes, de rendimiento, de fallos. Al final seguramente sea una mezcla de todas, yo lo entiendo, pero sí que es cierto que muchas veces pues nuestro punto flaco, ¿no?, dentro de la compañía es, ostras, pues a mí los costes se me disparan en cloud, ¿no? Ostras, pues yo no tengo el control sobre la performance de esta infraestructura. Sí que la veo, sí que la gestiono, pero no sé cómo puedo mejorar el rendimiento de estos recursos, ¿no? Pues suele ser de lo más habitual. Veo que los costes siguen siendo en cloud un punto a tratar. Veo que una gran mayoría estáis ahí con la optimización de costes. Sí que es verdad que no solo contamos con las propias herramientas que nos da Amazon Web Services, que hemos visto antes, Cost Explorer, Budget, etcétera, sino que contamos, como os digo, con FinOps como herramienta de valor adicional dentro de Integra, ¿vale? Bien, veo que la mayoría son optimización de costes, algo de rendimiento, un poquito de prevención de fallos, que también es importante, pero bueno, optimización de costes es vuestra mayor preocupación. Pues bueno, por supuesto, os podemos ayudar en toda esta parte, analizar con vosotros los reports de facturación, ver dónde fallamos, ver dónde podemos afinar y contando con herramientas propias y herramientas de Amazon, pues llegar a ese punto de optimización de costes, tanto previo al proyecto como posterior, me refiero. Al final, previo al proyecto es importante que os digamos cuáles son los costes, cuáles van a ser los costes aproximados. Hablamos de que trabajamos en cloud, de que son costes aproximados que muchas veces pueden ser volátiles si el ancho de banda se nos va, si tenemos mucho acceso al dato, si descargamos mucho dato, si el cómputo lo hemos necesitado escalar. Pues bueno, esto al final son variables que que debemos de tener en cuenta, ¿no? Casos de uso, muy rápido. Casos de uso, por ejemplo, para educación, donde hemos utilizado servicios profesionales, la parte de Data Lake, S3, AWS Glue.
casos de uso para transporte y logística, donde hemos utilizado más la parte de C2, RDS, Elastic File System y EBS, ¿no? Donde hemos hecho una entrega de datos y un almacenamiento de datos en File System y en Block Store, junto con una base de datos asociada al cómputo, ¿vale? Casos de uso de gobierno, cada vez más la administración pública, pues obviamente estáis mucho en este ecosistema, y hemos hecho casos de uso pues con Amazon Virtual Private Cloud, RDS, DynamoDB, CS, pues bueno, hemos utilizado diferentes recursos, ¿no? Reducción de costes, estos son ya casos de uso más de necesidades, ¿no? Oye, necesito reducir costes, pues con S3, S2, CloudWatch y Autoscaling hemos conseguido reducir costes junto con herramientas, ¿no? Herramientas de reducción de costes como hablábamos antes. Uso de IA. Hoy en día, pues la verdad es que nosotros contamos dentro de Integra con un equipo de desarrollo y de IA, IoT, etcétera, etcétera, muy potente, y que podemos ayudaros junto con la tecnología de Amazon Web Services y todos estos recursos como SageMaker o Step Functions, que van asociados a recursos de inteligencia artificial, ¿vale? Y casos de uso, por ejemplo, de migración, que esto suele ser muy habitual y es lo que más, pues, lo que más nos surge, ¿no? Migración de centros de datos on-premise a cloud, ver cuál es la mejor manera de migrar, tener un planning de esa migración, y para ello pues utilizamos Migration Service, que es una aplicación de propia Amazon Web Services para obtener esos beneficios que nos va a dar la migración, y luego servicios asociados pues como Lambda, DynamoDB, CloudFront y por supuesto EC2, que nos van a permitir subir esa infraestructura a cloud, ¿vale? Bien, esto era un poco lo que os quería contar. Vamos más o menos dentro de tiempo. Nos hemos pasado 4 minutos de esos 30 que prometíamos, pero bueno, yo creo que es interesante que os hayamos contado todo esto. Sí que nos gustaría abrir, si queréis, una pequeña ronda de preguntas en el propio chat. Bueno, en la propia parte de preguntas podéis hacer vuestras cuestiones si tenéis alguna. Si conozco la respuesta os la responderé ahora mismo, si no nos emplazaremos y podemos hablar con cada uno de vosotros, ¿no? Bueno, pues abrimos esa ronda de preguntas si tenéis alguna duda. Vamos a dejar un par de minutitos, si os parece, por si hay alguna cuestión. Vale, me preguntan por aquí, por el otro canal, que cuál es la mejor manera de optimizar los costes para un proyecto. Vale, a ver, entiendo, previo al proyecto, ¿no? Vale, a ver, aquí sí que contamos, por supuesto, con herramientas del propio fabricante, ¿no? No solo con nuestro expertise, sino, por ejemplo, con calculadoras públicas que el fabricante tiene a su disposición. Amazon Web Services, por supuesto, cuenta con una calculadora pública donde podemos hacer nuestras propias estimaciones de la mano con vosotros y ver la mejor opción en cuanto a rendimiento, en cuanto a capacidad necesaria, en cuanto a servicios, en cuanto a ahorro de costes por compromiso de facturación, pues bueno, ver las mejores prácticas para el proyecto y daros pues una oferta súper aproximada, que luego, como os digo, pues bueno, podemos irnos y desviarnos dependiendo al final del uso, pero vaya, que vais a tener una estimación muy aproximada de cuál va a ser el coste de vuestros recursos en Amazon Web Services, ¿no? Luego, adicionalmente, los servicios que podamos dar desde Integra, pues por supuesto irán dentro de ese propio proyecto, ¿no? Pero los recursos de Amazon Web Services, que entiendo que es lo que os preocupa, los tendremos muy definidos previamente a comenzar el proyecto. Bien, yo creo que de momento no hay más cuestiones. Sí que me gustaría, como os decía al principio de la sesión, me gustaría que por favor respondieseis a la encuesta que os va a llegar ahora. Para nosotros es muy importante ver vuestro feedback, valorarlo, trabajarlo con vosotros, ver cuál es la mejor manera de ayudaros, y por supuesto tenéis en pantalla mis datos, mi correo corporativo y mi teléfono para contactarme cuando queráis para las necesidades que tengáis en torno a esta tecnología. Hablemos, sentémonos, valoremos y veamos cuál es la mejor opción. Y nada, espero vuestro feedback, os pasaremos la presentación,
Junto Agradeceros con la muchísimo. grabación también. Sí, La grabación sí, también está eso es. extra. Perfecto, muchas gracias, Ana. Pues nada, agradecemos vuestra presencia. Gracias también a mi compañera Ana por estar ahí y nada, os esperamos en la siguiente sesión que seguramente será muy prontito. Así que estad atentos a nuestras redes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.